Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con nuestro tutorial número 4, la parte 2 de antenas 3, donde vamos a continuar hablando sobre los parámetros de las antenas. Entonces, comencemos. La polarización. Vamos a ver, la polarización de una onda se define como la propiedad de la onda electromagnética que describe la dirección de variación en el tiempo y la magnitud relativa del vector de campo eléctrico específicamente. La figura que dibuja como función del tiempo el extremo del vector en un lugar fijo del espacio y el sentido en que lo hace, observado a lo largo de la dirección de propagación, o sea, que es la curva que traza la punta del vector que representa al campo eléctrico instantáneo, y el campo hay que observarlo desde la fuente hacia la dirección de propagación. ¿Y qué sería la polarización de una antena? Bueno, es la polarización de la onda irradiada por la antena en una dirección determinada. Cuando no se especifica la dirección, se asume que es en la dirección de máxima ganancia. En la práctica, la polarización de la energía irradiada varía en diferentes direcciones respecto al centro de la antena, por lo que diferentes partes de un patrón de radiación pueden tener diferentes polarizaciones. Para hacernos una idea de lo que estamos diciendo, supongamos que nosotros estamos aquí, somos la antena, y estamos tomando una cuerda y movemos el brazo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y vamos a provocar entonces una onda que se propaga a lo largo de la cuerda. La cuerda va a formar esta onda en posición horizontal por el movimiento que estamos haciendo con la mano, y la punta de la cuerda, el extremo, va a estar dibujando en el espacio una línea recta. Esta línea horizontal representa a lo que haría el extremo del vector campo eléctrico, si esto fuera una onda de campo eléctrico. Y esta sería la dirección de propagación. Si ahora hacemos lo mismo en forma vertical, vamos a obtener el mismo resultado, pero en posición vertical. Es como si ahora el campo eléctrico tuviera solamente componente en Y. También lo podemos hacer en diagonal, en cuyo caso tendremos un campo eléctrico que tiene una componente en Y y una componente en X, y entonces tendremos una línea recta, que sería una polarización lineal también, pero en este caso sería oblicua. Entonces, como pueden ver, uno lo observa desde la fuente hacia la dirección de propagación. La polarización de una onda, entonces, dependiendo de la forma de la figura que dibuja el extremo del campo eléctrico en el espacio, la polarización se puede clasificar como elíptica, circular o lineal. La polarización elíptica es el caso más general, matemáticamente hablando. Sin embargo, la mayoría de las antenas tienen polarización lineal o circular, que son casos particulares de la polarización elíptica. Entonces vamos a estudiar un poquito la polarización elíptica y después vemos los casos particulares. El campo eléctrico instantáneo de una onda plana que viaja en la dirección negativa de z se puede escribir como E de zt, o sea, que se desplaza en el eje z, ¿no? Entonces el campo eléctrico en función de z y el tiempo va a ser la componente en x en función de z y el tiempo en la dirección de x y la componente en y en la dirección de y. Cada componente se puede expresar como EX, la podemos expresar EX de ZT como la parte real de EX por E a la J omega T más KZ, así como fasor, y entonces nos quedaría un valor EX0, que es un valor pico, por el coseno de omega T menos KZ. La otra componente sería igual a la anterior, pero desfasada, un cierto ángulo. Puede estar adelantada, puede estar atrasada, puede estar en fase, pero como no sabemos, entonces incluimos este valor aquí, que es la diferencia de fase entre la componente en Y y la componente en X. Entonces, si nos ubicamos en un plano a lo largo perpendicular a la dirección de propagación, y para que sea fácil sacar las cuentas y no enrede el montón de letras, entonces cogemos un plano que nos convenga. Entonces ponemos para z igual 0. Si z igual a 0, kz es igual a 0. Entonces nos queda que EX es igual a EX0 por el coseno de omega t. Y despejando nos queda que el coseno de omega t es EX sobre EX0. Antes de seguir, acordémonos que el coseno de la suma de un ángulo es el coseno de un ángulo por el coseno del otro más el seno del ángulo por el seno del otro. Y que el seno de un ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de omega t. Acuérdense que coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces, sustituyendo en la ecuación, me queda que EY sería EY0 por el coseno de omega t más phi igual a EY0 por
coseno omega t, coseno de phi, más seno omega t, seno de phi. Si ahora yo pongo aquí esto que está aquí, en vez de coseno de omega t pongo ex sobre x0, y aquí en vez de seno de omega t pongo esto, y aquí dentro pongo este otro, me queda la ecuación escrita de esta manera. Ahora bien, se supone que el campo dibuja una elipse, entonces si esto que está aquí es una elipse, debe haber alguna forma de escribir esta ecuación de forma que se vea que es una elipse. Y la ecuación de una elipse con oblicua, con centro en el origen, es esta que está aquí, es a por x cuadrado menos b por xy más c por y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿será que se puede poner esto de esta forma? Vamos a ver. Si agarramos la ecuación anterior y resolvemos dentro de la raíz, nos queda esto que está aquí. Luego dividimos ambos lados entre y 0, es decir, pasamos este para acá y nos queda esto que está aquí. Entonces, ahora agarramos esta raíz cuadrada y la dejamos sola de este lado, pasamos esto para este lado y elevamos los dos lados al cuadrado, eso para eliminar la raíz, ¿no? Hacemos eso, nos queda esto al cuadrado, menos 2 veces esto, más esto al cuadrado, y del otro lado se nos va la raíz y nos queda el seno al cuadrado. Si resolvemos el lado derecho, este lado de aquí, nos queda así. Esto al cuadrado, por esto al cuadrado, entre esto al cuadrado, etc. Y del lado izquierdo hacemos lo mismo, multiplicamos esto por el seno y esto por el seno y nos quedó esto que está aquí. Ahora agarramos todos los términos que tengan ex cuadrado y los agrupamos. O sea, la componente en x, ¿no? Cuando lo hicimos, nos damos cuenta que aquí nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado y eso da 1. Entonces se nos va. Si dividimos ambos lados, primero entre ex cuadrado x0, aquí de esta parte, y luego dividimos eso también sobre seno cuadrado de phi, nos queda escrito de esta forma. Si ustedes se fijan, tenemos algo por x al cuadrado, algo por y cuadrado, algo por x e y. Entonces, ordenando todo, vamos a ordenarlo para que se vea fácil, nos queda algo por x al cuadrado, algo por y por x, algo por y al cuadrado. Estos son valores pico, es decir, son valores fijos. El ángulo que vamos a tomar es un determinado ángulo, o sea que estos valores son valores que para determinados valores de x0, y0 y phi son valores fijos. Entonces, ya tenemos aquí la ecuación de una elipse, porque esto puede ser A, esto es B y esto es C, y nos quedaría así, donde A es esto, B es esto y C es esto. O sea que efectivamente la ecuación que teníamos antes, si la graficamos, nos da una elipse. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle algunos valores, a ver qué sale. Si tenemos la ecuación y los valores de los coeficientes, y agarramos y les damos valores a EX0, a el ángulo y a Y0, vamos a ver. Al resolver nos dan estos valores para los coeficientes y podemos escribir la ecuación de esta forma. Si graficamos esa ecuación, ¿qué nos sale? Oh, sorpresa, una elipse. Aquí estamos viendo la elipse en un plano con el eje Z entrando a la página. Entonces tendríamos el componente del vector campo eléctrico, que estaría, por ejemplo, en un punto, en un momento dado del tiempo. Recordemos que las componentes están desfasadas, es decir, que ellas no varían en amplitud al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, en ese punto, eso tiene una componente en X y una componente en Y. Además, ese vector, que es un fasor, va a estar moviéndose. ¿No? ¿Por qué? Porque estos dos fasores que están aquí también van a estar moviéndose de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Son lo que es como si estuviéramos viendo ondas sinusoidales de frente, ¿no? Por lo tanto, esta elipse es la figura que dibuja la punta del vector campo eléctrico y va a estar moviéndose. Una elipse tiene un eje mayor. En el caso de esta elipse, o de cualquier elipse, se puede calcular, pero para el caso nuestro que tiene en función de los campos eléctricos, el segmento OA, que es decir, el segmento que va del centro aquí, se puede calcular con esta ecuación. Si ustedes quieren, pueden deducirlo de la ecuación anterior, viendo cómo se obtiene el eje mayor de una elipse en cualquier libro de álgebra, y les tiene que dar una ecuación como esta. También tenemos un eje menor, que lo podemos calcular con esta ecuación. Aquí no es OA, aquí es OB.
Entonces podemos calcular la razón axial de la elipse, es decir, la relación que hay entre el eje mayor y el eje menor. En este caso sería el valor de este eje entre el valor de este eje. Y también podemos determinar el ángulo de inclinación, que es el ángulo que forma el eje mayor con respecto al eje Y. Eso lo podemos hacer con esta ecuación que está aquí. Todas estas ecuaciones se pueden deducir usando trigonometría o geometría analítica básica. Si hacemos la cuenta para los valores que tenemos, nos va a dar estos valores. La razón axial nos está diciendo que el eje mayor es aproximadamente 2 veces más grande que el eje menor. Eso nos va a dar una idea de lo lejos o cerca que esté la elipse de un círculo o de una recta. Cuando esta elipse tienda a hacer una línea recta, la razón axial se va a hacer cada vez más grande hasta que tiende a infinito. Y entonces tenemos una recta. Y si la razón axial tiende a 1, entonces tendremos un círculo. Aquí. Todo va a depender de los valores que tenga esto que está aquí. Y el ángulo que está formando en este caso, el ángulo de inclinación, es de 45 grados. Lo cual no es mucha sorpresa viendo que las dos componentes son iguales, ¿no? Si ahora cambiamos un valor, por ejemplo, cambiamos Y0. Y0 ahorita lo tenemos en menos 1,5, vamos a ponerlo positivo. Entonces volvemos a calcular, nos da otra vez la ecuación y ahora nos da la misma elipse, pero inclinada hacia el lado contrario. Si hacemos los cálculos, tenemos el eje mayor, tenemos el eje menor, la razón axial, ninguno cambia. ¿Por qué? Porque el eje mayor sigue siendo del mismo tamaño, el menor sigue siendo del mismo tamaño. Lo que sí me cambia es el ángulo de inclinación ahora, porque ahora la elipse está inclinada hacia el otro lado. Entonces el ángulo con respecto al eje vertical es, todo este que está aquí, ahora es 3 pi cuarto, lo que vendrían siendo 135 grados, ¿no? Si cambiamos ahora la diferencia de fase, es decir, hacemos que el desfasaje entre la componente Y y la componente en X cambie, en vez de 1,3 pongámosle 1,1, a ver, ¿no? ¿Cuánto nos daría? Hacemos otra vez el cálculo y obtenemos una elipse inclinada otra vez hacia la izquierda, porque tenemos los componentes, estos no han cambiado, pero cambió la diferencia de fase. Entonces nos da una elipse más angosta que la anterior. Si calculamos los otros valores, vamos a ver que ahora nuestro eje mayor es un poco más grande, nuestro eje menor es más pequeño y la razón axial ha aumentado. O sea, la relación entre el mayor y el menor es más grande. El ángulo se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. Entonces, dependiendo de los valores que tengan estos parámetros de aquí, voy a obtener una elipse que es más o menos angosta, más o menos inclinada. Por ejemplo, si Y0 vale 1 y X0 vale 1,5, voy a tener una elipse que tiende a ser más corta que esta con respecto al eje Y, ¿no? Dependiendo de la fase que yo tenga aquí, la elipse va a tender a hacerse cada vez más angosta hasta que sea una línea recta. O va a tender a hacerse cada vez más ancha hasta que sea un círculo. Eso lo veremos en un momento, ¿no? Vamos a ver los casos particulares. Como hemos visto, la ecuación general es la de una elipse, pero dependiendo de los valores que tomen el desfasaje entre las componentes y el valor propiamente dicho, pico de las componentes, voy a obtener un dibujo que me va a cambiar. Entonces, si el ángulo de desfasaje es n veces pi con n entero, es decir, que es pi o 0 o pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc., entonces, para la misma posición, para z igual 0, el campo eléctrico lo puedo escribir de esta forma. El coseno cuando lo evaluamos para valores de pi, que son 0, 1, 2, 3, 4, es más o menos el coseno de omega t. Si es más, es más, si esto es par, es más, y si esto es impar, es menos. ¿Ok? Entonces podemos escribirlo así, más menos coseno de omega t, coseno de omega t. Si además los dos componentes son iguales, entonces lo que voy a obtener es una línea recta en vez de una elipse, ¿no? Que está inclinada 45 grados con respecto al eje Y. Como aquí lo podemos ver con animación, podemos ver que cómo varían los vectores, ¿no? Aquí podemos verlo en 3D. Podemos ver que la onda es la que está en rojo, tiene polarización oblicua, lineal, ¿no? Aquí tenemos el campo, la componente vertical y la componente horizontal del campo. Y además
vemos que los máximos ocurren al mismo tiempo. Es decir, o están en fase y ocurren al mismo tiempo, o el desfasaje es 180 grados. Entonces, también ocurre el máximo al mismo tiempo. Es casi como si estuvieran en fase, ¿verdad? Si ahora la componente en Y vale 0, entonces voy a tener solamente la componente horizontal, como estamos viendo aquí. Si yo ahora digo que, bueno, pero cierto, a esta polarización la llamo polarización horizontal, ¿no? Si ahora yo hago X igual a 0, entonces solo voy a tener la componente en vertical y tengo una polarización vertical. Entonces, dependiendo de los valores de las componentes y del desfasaje entre ellos, voy a obtener diferentes dibujos. En el caso de la polarización lineal, nosotros sabemos que los máximos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Entonces, el ángulo vale n veces pi. Y además, los valores de las componentes pueden variar, en cuyo caso tendré una línea recta oblicua más o menos inclinada dependiendo de la diferencia entre los valores de las componentes, o tendré una polarización vertical u horizontal si una de las dos componentes vale 0. Para la polarización circular se requiere que el ángulo de desfasaje sean múltiplos impares de pi medios. Si agarramos esto que está aquí, decimos pi medios más n pi, y n es 1, por ejemplo, tendríamos 3 pi medios. Si n vale 2, sería 5 pi medios. Entonces tendríamos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Ahora, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, vamos a obtener un vector que gira en el sentido antihorario, cuando vemos la onda desplazándose en el sentido de z positivo. Y si el ángulo es negativo, tendremos una onda que gira en sentido horario. Vamos a ver. Además, para que sea polarización circular, siempre tienen que ser iguales las dos componentes del campo eléctrico, las componentes ortogonales, ¿no? Entonces, si el ángulo es positivo y es múltiplo impar de pi medios, voy a obtener un giro en sentido antihorario. Si ahora el ángulo es negativo, entonces tenemos un giro en el sentido horario. Fíjense que, viéndolo de frente, tenemos un círculo, ¿no? Ahora, si lo vemos en la dirección de propagación, lo vemos aquí en 3D, vemos que el vector se va desplazando junto con la onda y lo que está formando es una espiral, ¿no? En resumen, si tenemos polarización lineal, el vector de campo eléctrico-magnético se orienta a lo largo de una línea recta en todo momento. Solamente tenemos dos opciones, o solamente hay una componente, la horizontal o la vertical, o las componentes ortogonales están en fase o con un desfasaje de 180 grados o múltiplos de 180 grados. Para la polarización circular, el vector forma un círculo en función del tiempo. Entonces, para que eso suceda, las componentes deben ser ortogonales, tienen que ser iguales, la diferencia de fase tienen que ser múltiplos impares de 90 grados, y el sentido de rotación se puede determinar rotando la componente adelantada en fase hacia la retrasada y observando la onda mientras se aleja del observador. Si la rotación es horaria, se tiene polarización circular a derecha, lo que también se llama dextrógira, o en caso contrario a izquierda o levógira. Entonces puedo decir polarización circular a derecha, o también puedo decir polarización dextrógira circular. Para la polarización elíptica, el vector de campo dibuja una elipse en función del tiempo. Para que eso ocurra, las componentes deben ser ortogonales, como siempre. Si las componentes son diferentes, entonces la diferencia de fase no puede ser ni 0 grados ni múltiplo de 180 grados. Y si las componentes son iguales, la diferencia de fase no pueden ser múltiplos impares de 90 grados. El sentido de rotación lo podemos saber de la misma manera como lo hacemos para la circular. Ahora hay un elemento que se llama factor de pérdidas de polarización, otro parámetro de la antena, ¿no? Generalmente la polarización de una antena receptora no va a ser exactamente la misma que la polarización de la onda incidente, lo que causa que la antena no pueda extraer la máxima potencia de la onda incidente. A esto se lo conoce como desadaptación de polarización. Entonces, el factor de pérdidas de polarización caracteriza las pérdidas de potencia electromagnética debidas a la desadaptación de polarización. Si nosotros escribimos el campo eléctrico como EI, incidente, digámoslo así, como el módulo de un campo por un vector unitario en el mismo sentido del campo incidente,
ese vector unitario lo podemos tomar como el vector unitario del campo eléctrico de la onda incidente. Y expresamos la polarización del campo eléctrico de la antena receptora del mismo modo. Es decir, tenemos el campo incidente, un vector unitario por un módulo, y el campo de polarización de la antena receptora también, un campo eléctrico por un vector unitario, ¿no? Para diferenciarlo ponemos W de wave, de onda, y A de antena aquí, ¿no? Entonces el factor de pérdida de polarización viene dado por el módulo al cuadrado del producto escalar de los dos vectores unitarios. Si nosotros hacemos esto, que sería módulo de uno por el módulo del otro, por el coseno del ángulo entre ellos, al cuadrado, entonces, como los módulos valen 1, nos queda módulo de coseno del ángulo entre ellos al cuadrado. Entonces, este ángulo es el ángulo entre los dos vectores unitarios. Es decir, si la polarización de la antena es vertical y la de la onda también, pero hay una pequeña diferencia en el ángulo entre ellas, ese ángulo es el que nosotros estamos escribiendo aquí, psi-p, ¿no? O sea, ángulo de polarización. El vector de polarización entonces es el fasor normalizado del vector campo eléctrico y es un vector normalmente complejo de magnitud 1. No siempre, a veces puede ser solo real, pero ¿no? Normalmente es complejo. La polarización elíptica es, como sabemos, el caso más general, ya que tanto la lineal como la circular son casos particulares de la elíptica. Sin embargo, en la práctica, las antenas casi siempre tienen o bien polarización lineal o circular. Aunque por pequeños defectos y demás temas, no sea perfectamente lineal, es decir, es una elipse tan angosta que parece casi una línea, o no sea perfectamente circular, porque es una elipse cuya excentricidad casi tiende a un círculo, pero la aproximación es lo suficiente como para decir que es lineal o circular. Entonces, vamos a analizar esos dos casos porque son los más comunes entre las antenas, ¿no? El cálculo del factor de pérdida de polarización se puede hacer, por ejemplo, mediante los vectores de polarización. Como el vector de polarización se observa en un plano perpendicular a la dirección de propagación en un punto determinado, vamos a agarrar y asumimos una dirección y un punto que nos faciliten los cálculos. Entonces, para una onda que se propaga en la dirección de z y para el plano z igual a 0, podemos escribir el campo eléctrico de esta forma, con nuestra diferencia de fase aquí. También lo podemos escribir en forma de fasor. Si tenemos una polarización lineal, entonces sabemos que el ángulo tiene que ser múltiplos de pi. Entonces, el coseno de omega t más n pi, hemos visto que es más o menos el coseno de omega t, dependiendo de si esto es positivo o negativo. Entonces, nuestro vector campo eléctrico para z igual a 0 en el tiempo es una componente en x y una componente en y. Y eso nos da una polarización lineal que en general es oblicua. Entonces esa componente tiene un ángulo de inclinación, tiene una componente en x y una componente en y, y saber el valor de las componentes es por trigonometría. Esta será E0 por el coseno del ángulo y esta será E0 por el seno del ángulo. Aquí las tenemos. Entonces podemos volver a escribir nuestro vector como E0 por el coseno del ángulo más E0 por el seno del ángulo. Con E0 como factor común nos queda esto que está aquí. ¿Cuánto valdrá el vector unitario de polarización? Bueno, es el vector entre el módulo del vector. Entonces el vector unitario de polarización lineal es E entre módulo de E, este es E, y el módulo de E es esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, o sea que es E0. Se me van los E0 y me queda aquí el vector de polarización lineal unitario. En caso de que la componente en x sea 0, entonces me queda solo la componente en y, y si la y es 0, me queda solamente la componente en x, entonces sería y o x. Si tenemos una polarización circular, sabemos que las componentes en x y en y son iguales y la vamos a dar un valor constante, e igual a 0. Y sabemos que si el múltiplo impar de pi medios es positivo, el sentido es antihorario, y si es negativo es en el sentido horario. Entonces nos queda nuestra polarización circular dibujada aquí. Entonces el vector para la posición z igual 0 la puedo escribir como E0 por el coseno de omega t en la dirección de x y E0 por el coseno de omega t más o menos la desfasaje, que es este ángulo que está aquí, en la dirección de y. El coseno de omega t más o menos múltiplos impares
de pi medios es más o menos el seno de omega t, también dependiendo de si esto es positivo o negativo. Entonces puedo escribir mi vector de esta forma. Como tengo el coseno de omega t más o menos el seno de omega t, yo puedo escribirlo en notación compleja como E0x más o menos j E0y. Quiere decir que el módulo de este vector es la raíz cuadrada de E0 cuadrado más E0 cuadrado, me daría E0 por raíz de 2. Y el vector unitario de polarización es, dividiendo E entre el módulo de E, x más o menos jy entre raíz de 2. Ahora, supongamos que tenemos una antena ubicada en z igual a 0 con polarización horizontal y una onda que incide sobre esta antena también con polarización lineal y cuyo campo eléctrico, el de la onda, es 2 veces x más 2 veces y. Entonces el vector unitario de polarización de esta onda incidente va a ser entre el módulo de E, lo calculamos, y nos da este valor que está aquí. El vector unitario de polarización de la antena, como tiene polarización horizontal, es x. Entonces el factor de pérdida por polarización, haciendo el producto escalar y elevando al cuadrado, hacemos nuestro producto escalar, elevamos al cuadrado y nos da 1/2. Si lo expresamos en decibeles, como estamos hablando de potencias, es 10 veces el logaritmo de 1/2, o sea, menos 3 dB. ¿Qué quiere decir entonces? Que la antena va a captar la mitad de la potencia que captaría si la onda incidente tuviera exactamente la misma polarización que la antena. Si nos fijamos en el ángulo entre los vectores unitarios, es pi cuarto. Vamos a verlo aquí intuitivamente, ¿no? Si la onda incidente tiene sus dos componentes iguales, el ángulo que forma es de 45 grados. Y como x está en horizontal, el ángulo entre x y este vector es también de 45 grados. Si lo calculo en función del ángulo, como está aquí, coseno de psi p al cuadrado, también me da 1/2. Entonces, si nosotros conocemos de antemano el ángulo, la diferencia de ángulo entre la polarización de la onda y la polarización de la antena, lo podemos calcular directamente usando el módulo del coseno del ángulo entre ellos al cuadrado. Si ahora tenemos una antena en la misma posición con polarización vertical en vez de horizontal, y la onda que incide sobre esta tiene polarización circular dextrógira, es decir, con giro a la derecha, ¿qué pasaría? Vamos a ver. El vector unitario de polarización de la antena sería y, y el vector unitario de polarización de la onda incidente sería x más jy sobre raíz de 2. Como la onda es incidente a la antena, tenemos que tener cuidado. Decimos que nosotros vemos la polarización en el sentido positivo de z, es decir, de la antena hacia afuera. Pero ahora estamos en la antena mirando una onda que nos llega desde otra antena hacia donde estamos nosotros. Entonces viene en el sentido de menos z. En ese caso tenemos que escribir, en vez de más aquí, menos, porque viene en sentido contrario, ¿no? Si calculamos ahora el producto escalar, nos da 1/2 también. Y expresado en decibeles, por supuesto, menos 3 dB. ¿Qué quiere decir? Que una polarización circular que incide sobre una antena con polarización lineal también va a causar que la antena capte la mitad de la potencia de la onda incidente. Entonces, para resumir un poco, para obtener la máxima potencia en la señal recibida, la antena de recepción y la de transmisión tienen que tener la misma polarización. Ojo, siempre viendo desde la antena hacia la dirección de propagación. Es decir, si yo estoy parado en una antena viendo hacia dónde va la onda, esa es la polarización de la onda de la antena. Y la otra antena tengo que verla desde la otra antena. O sea que visto desde la primera antena, me quedaría de frente y estaría desplazándose en sentido contrario, ¿no? Si el ángulo entre los vectores de polarización y de las antenas es de 90 grados, entonces el ángulo entre ellos 90 grados, el coseno de 90 es 0, por lo tanto la antena de recepción no va a recibir nada de la energía que está emitiendo la otra antena. Eso es muy malo si yo quiero captar la señal, pero no siempre es malo. Eso me permite, por ejemplo, en una misma antena, transmitir dos señales a la misma frecuencia, o sea, puedo aprovechar el mismo canal dos veces, transmitiendo una onda con polarización vertical, por ejemplo, y la otra con polarización horizontal. Y en el lado de recepción, si pongo una antena con polarización vertical y una con polarización horizontal, puedo ser perfectamente capaz de separar las dos señales, aunque estén en la misma frecuencia. A eso se lo conoce como polarización cruzada, cuando tenemos las dos ondas a 90 grados. Y al hecho de
transmitir la misma frecuencia con dos polarizaciones diferentes se le llama diversidad en polarización. Si ambas antenas tienen polarización circular, la polarización tiene que tener el mismo sentido de giro para ambas antenas. Quiere decir que viendo desde la antena hacia la dirección de propagación, si tengo un giro hacia la derecha, en la otra antena, viendo desde la otra antena hacia la dirección de propagación, tengo que tener también un giro a la derecha. Lo que quiere decir que visto desde la primera antena, es como si el giro de la otra antena fuera hacia la izquierda. Una forma de imaginarse cómo hacer para que haya adaptación en polarización con dos antenas de polarización circular es acordarse de la espiral que dibujan en el espacio. Entonces es como si fueran dos tornillos y una espiral tiene que enroscar dentro de la otra. En ese caso tenemos adaptación en polarización. Cuando transmitimos, por ejemplo, una señal de un satélite, la señal tiene que atravesar la ionosfera. Y uno de los efectos de la ionosfera es provocar un cambio en el ángulo de inclinación de la polarización de la onda. Entonces, si usamos polarización lineal, la onda cuando atraviesa la ionosfera me va a cambiar el ángulo de polarización. Ese ángulo de polarización es muy difícil de predecir cuál va a ser el efecto de la ionosfera. Además que es un efecto que está cambiando todo el tiempo dependiendo de cómo esté conformada la ionosfera. Entonces un truco que se utiliza con los satélites es transmitir desde el satélite en polarización circular y recibir en tierra en polarización lineal. Eso va a significar que voy a perder la mitad de la potencia, pero bueno, perder la mitad es mucho mejor que perderlo todo. La impedancia de entrada de una antena. La impedancia de entrada se define como la impedancia que presenta la antena en sus terminales, o la razón entre el voltaje y la corriente entre sus terminales, o la razón entre la componente adecuada del campo eléctrico y el campo magnético en un punto. Si nosotros vemos el esquema equivalente de Thevenin de la antena de transmisión, tenemos nuestro generador conectado a una antena. El esquema equivalente entonces nos va a dar la tensión del generador con su impedancia interna y la carga del generador, que sería en este caso la antena, que tiene su propia impedancia. Entonces tenemos que la impedancia de la antena va a ser igual a la resistencia de la antena más la reactancia de la antena, y la resistencia de la antena a su vez va a estar formada por dos partes, una resistencia de radiación y una resistencia de pérdidas. Entonces la impedancia de la antena la puedo escribir como la suma de esas dos resistencias más la reactancia. Por otra parte tenemos la impedancia del generador. La resistencia de radiación representa la potencia o energía que la antena irradia hacia el espacio libre en el campo lejano. O sea, no es que dentro de la antena hay una pequeña resistencia soldada en algún lado, es un equivalente matemático del efecto, ¿no?, que produce. Yo tengo una potencia que se irradia, ¿no?, entonces que se disipa, y lo puedo representar como una resistencia. Entonces, ese valor de resistencia la puedo definir como el valor de la resistencia que disiparía la misma potencia que la potencia radiada por la antena. RP me representa las pérdidas que se producen en la antena, en los conductores o en los dieléctricos en forma de calor. En la mayoría de las antenas, esa resistencia de pérdida es mucho menor que la resistencia de radiación. Sin embargo, RP es más significativa en antenas eléctricamente pequeñas, es decir, donde las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que una longitud de onda. La parte reactiva de la impedancia de entrada, se dice que una antena es resonante a una frecuencia F0 si la parte imaginaria es nula, o sea, si la reactancia es igual a 0. La parte imaginaria de la impedancia en la entrada representa la densidad de potencia reactiva que se encuentra almacenada en zonas alrededor de la antena, es decir, en el campo cercano. Por eso que nosotros decíamos, cuando estudiábamos las zonas de la antena, que el campo cercano lo llamamos campo cercano reactivo, ¿no?, porque es donde se almacena esa energía, ¿no?, esa energía reactiva. La impedancia de entrada de una antena depende generalmente de la frecuencia, y por lo tanto la antena va a estar adaptada a la línea de transmisión a la que esté conectada solamente para una banda determinada. Es decir, va a estar adaptada pero para un rango de frecuencias determinado. Además depende de otros factores, de su geometría, del método de excitación, de la proximidad a otros objetos, etc. Debido a que la geometría de una antena puede ser muy compleja, solamente un número limitado de antenas prácticas se han investigado analíticamente. Para todas las demás, la impedancia de entrada se determina experimentalmente, haciendo mediciones, ¿no? Ahora bien, teníamos esto hasta ahora. En general lo que buscamos es que el generador entregue la máxima potencia posible a la antena, a fin de que
se irradie la máxima potencia posible, ¿no? Mediante la potencia que se disipa en esa resistencia equivalente RR. Según el teorema de máxima transferencia de potencia, tenemos una máxima transferencia de potencia cuando la impedancia de carga de la antena está adaptada a la del generador. Como son impedancias complejas, eso ocurre cuando la impedancia de la antena es igual a el conjugado de la impedancia del generador. Es decir, cuando RP más RR más JXA es igual a RG menos JXG. Quiere decir que esta parte tiene que ser igual a esta parte, la parte real igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria, como tenemos aquí, para que haya adaptación. En este circuito, si calculamos la corriente, tenemos que es igual al voltaje entre la impedancia total. Desarrollándolo, nos queda que es el voltaje sobre la parte real más J veces la parte imaginaria de toda la impedancia. Si calculamos el módulo de IG, nos da VG sobre la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, que es el módulo de la impedancia, ¿no? Cuando hay adaptación de impedancias, entonces, esto es igual a RG, o sea que yo tendría 2 veces RP más RR al cuadrado, y esto se me anula, me queda esto que está aquí, y por lo tanto el módulo de la corriente es el módulo de la tensión entre 2 veces RP más RR. Ojo, hay que estar mosca porque cuando estamos haciendo todas estas cuentas, estamos usando la forma, el valor eficaz de la corriente y de la tensión. Entonces, si nosotros calculamos la potencia radiada, es decir, la potencia que se disipa en esta resistencia, va a ser la corriente por esta resistencia entre 2. Si sacamos la cuenta, nos da que eso es igual al módulo al cuadrado de la tensión del generador sobre 8 por RR entre RP más RR. Cuidado, acuérdense que esto es cuando hay adaptación, o sea, cuando esto es igual a menos esto, ¿no? Y cuando estas dos son iguales a estas. En ese caso obtenemos el valor de la potencia irradiada. Si hacemos lo mismo, pero para la potencia disipada en RP, tendremos el valor de la potencia disipada como calor en la antena, potencia que no se aprovecha en la transmisión, ¿no? Si calculamos la potencia disipada en RG, tendremos la potencia que se disipa como calor en el generador. Y si calculamos la suma de PP más potencia radiada, estas dos, tendríamos la potencia total en la antena, nos va a dar este valor que está aquí, sería toda la potencia que está siendo entregada a la antena. Y si calculamos la potencia total, nos va a dar la potencia total entregada por el generador. Fíjense que esto es entre 4 y esto es entre 8. Quiere decir que la potencia entregada a la antena es la mitad de lo que entrega el generador. Entonces tenemos las relaciones que acabamos de obtener. Cuando hay adaptación y además decimos que la antena no tiene pérdidas, entonces podemos considerar RP como 0 o como muy pequeña, como que tiende a 0. Entonces la potencia radiada tiende a VG cuadrado sobre 8R. La potencia de pérdidas tiende a 0. La potencia en el generador es igual a la potencia radiada, es VG sobre 8RG, pero como RG igual a RR, me queda igual. Y la potencia en la antena es igual a la potencia radiada, y la potencia total es VG sobre 4RR. Es decir, fíjense, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Que de la potencia total entregada por el generador, solamente la mitad se entrega a la antena. No hay pérdidas por calor en la antena si consideramos que RP es muy pequeño. Normalmente eso es así, RP es mucho menor que RR. Entonces, si la antena no tiene pérdidas y está adaptada a la línea, entonces podemos decir que la eficiencia de la antena es igual a 1, al 100%, ¿no? Si el generador está conectado, fíjense que aquí tenemos el generador directamente conectado a la antena, pero si tenemos el generador conectado a la antena a través de una línea, hay que acordarse cuando hagamos estas cuentas que la impedancia del generador que va a ver la antena va a ser la del generador trasladada hasta el extremo de la línea. Entonces, como cuando vieron líneas de transmisión, acuérdense que la impedancia de entrada en una línea que está cargada viene dada por esta ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la constante de propagación de la línea, etcétera, ¿no? Si ahora vemos el caso de la antena en recepción, porque la que vimos ahorita era en transmisión, es exactamente lo mismo. Para que la antena transfiera la máxima potencia posible a la carga, porque ahora la antena es la que está recibiendo el campo, ella la convierte en electricidad, y entonces ahora el generador es la antena, y lo que esté conectado a la antena será la carga. Entonces el mismo caso anterior, pero el recíproco, ¿no? Bueno, para que haya adaptación son las mismas condiciones.
Y usando la misma teoría de circuito que en el caso anterior, tenemos las relaciones similares, pero en recepción. Es decir, tendríamos la potencia radiada, ahora no sería la potencia que emite la antena, aunque sí la emite en realidad, ¿no? Sino que sería la potencia reirradiada o dispersada, es decir, de la potencia captada, una parte se disipa en esta RR que es de la antena. Quiere decir que la antena en recepción, una parte de la energía que recibe la vuelve a irradiar, la devuelve, digamos, como que si se reflejara, ¿no? La potencia entregada a la carga podemos obtener, que sería la potencia entregada a la RC, la potencia disipada como calor en la antena, que sería la potencia RP, que sería como en el caso anterior la potencia disipada en calor en el generador, y la potencia total captada por la antena. De esto que podemos ver, que de la potencia total que capta la antena, una parte se vuelve a irradiar. De la potencia total que capta por la antena, solamente la mitad se entrega a la carga. Fíjense, 8, 4, ¿no? Este que está aquí es el doble de esta, ¿no? De la potencia total captada por la antena, una parte se disipa como calor en la antena. Eso siempre y cuando consideremos que la antena tiene pérdidas. Siempre las antenas tienen pérdidas, pero hay algunas antenas cuyas pérdidas son tan pequeñas que las podemos despreciar, ¿no? Si la antena no tiene pérdidas, entonces la consideramos como sin pérdidas, la mitad de la potencia captada se entrega a la carga y la otra mitad se reirradia. Anteriormente, cuando hablábamos de la eficiencia, hicimos una observación, era que las pérdidas de conducción y dieléctricas eran difíciles de calcular y que en la mayoría de los casos se miden e incluso así son difíciles de separar. Y usualmente las pérdidas de conducción y las pérdidas dieléctricas se toman juntas para formar la eficiencia de radiación. Ahora podemos aclarar un poco más. Eficiencia de radiación de una antena se define como la razón entre la potencia entregada a la resistencia de radiación y la potencia entregada a la resistencia de radiación y la resistencia de pérdida juntas. Entonces, la eficiencia de radiación de una antena es la relación entre la resistencia de radiación y la suma de ellas dos, de la de pérdidas y la de radiación. En determinados casos podemos calcular la resistencia de pérdidas. Vamos a ver, acordémonos que la resistencia en DC de un conductor es la longitud entre la conductividad por el área o la superficie del corte transversal de ese conductor. También lo podemos poner como con el inverso de la conductividad, que es la resistividad. Resistividad por longitud entre superficie, ¿no? En altas frecuencias, la corriente no viaja por todo el conductor, sino que tiende a viajar por el exterior, por la capa externa del conductor. Esa capa delgada, que nosotros conocemos como piel, ese efecto se produce por el efecto piel. El grosor de esa capa, que la llamamos profundidad de piel, viene dado por delta, igual a 1 sobre raíz cuadrada de pi por f por sigma por mu. Esto lo deben haber visto ustedes cuando vieron líneas de transmisión. La resistencia superficial, entonces, de un conductor se define mediante el campo eléctrico tangencial a la superficie y la densidad de corriente superficial, es decir, el campo eléctrico es igual a la resistencia superficial por la profundidad de piel por la densidad de corriente. Como la densidad de corriente es sigma por E, es decir, la conductividad por el campo eléctrico, entonces sustituyendo me queda que la resistencia superficial es el inverso de la profundidad de piel por la conductividad. Y volviendo a sustituir por el valor de delta, me queda al final que la resistencia superficial es la raíz cuadrada de pi por f por mu sobre sigma. Entonces vemos que la resistencia esa de qué depende, de la frecuencia, de la permeabilidad y de la conductividad del material. Entonces, supongamos que tenemos un conductor cilíndrico y que estamos viendo el corte transversal del conductor. La resistencia en continua, ya dijimos cuánto vale. Tenemos el perímetro del conductor, que sería 2pi por el radio del conductor. La superficie, si te agarramos el efecto piel y tenemos la profundidad de piel y calculamos la superficie de este anillo, estaríamos calculando más o menos el área por el cual está circulando la corriente. Entonces, la resistencia superficial, dijimos que es 1 sobre delta por sigma. Entonces, si suponemos que la distribución de la corriente es uniforme en esa área, la resistencia en alta frecuencia sería igual a la resistencia superficial por L sobre P.
¿no? O sea, la longitud del conductor entre el perímetro. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dipolo resonante de media longitud de onda, que está hecho de alambre de cobre. Si nos piden determinar la eficiencia de radiación de la antena a 100 MHz, y nos dicen que el radio del alambre es 3 por 10 a la menos 4 veces lambda, y la resistencia de radiación es de 73 ohmios, para una frecuencia de 100 MHz, o sea 10 a la 8 Hz, la longitud de onda será 1,5 metros. El perímetro de este alambre con este radio será de 18 pi por 10 a la menos 4 metros. Si la corriente a lo largo del dipolo estuviera distribuida de manera uniforme, la pérdida de potencia en alta frecuencia también estaría uniformemente distribuida a lo largo del conductor. Sin embargo, sabemos, como veremos más adelante cuando veamos el dipolo, en un dipolo de media onda, la corriente se distribuye a lo largo del dipolo de manera cosenoidal. Entonces, la corriente a lo largo, en Z, es I0 por el coseno de 2pi sobre lambda Z, o sea, de omega Z, ¿no? Eso es entre menos lambda cuarto y lambda cuarto, es decir, para lambda medios, ¿no? Tenemos que la resistencia en alta frecuencia entonces es la superficial por L sobre P, y la superficial es esto que está aquí. Entonces la resistencia en alta frecuencia, sustituyendo, me queda L sobre P por esto que está aquí. Expresando la resistencia en alta frecuencia para cada elemento infinitesimal del dipolo, de longitud delta dz cada uno, tendríamos que el diferencial de la resistencia de alta frecuencia es igual al diferencial de esto que está aquí. Entonces la pérdida de potencia por cada elemento infinitesimal será el diferencial de pérdida de potencia en alta frecuencia, que será un medio de I cuadrado Z, un medio porque acuérdense que es corriente de valor eficaz, de Z sobre P por esto que está aquí. Entonces la pérdida total de potencia la obtendremos integrando a todo lo largo del dipolo, que será la integral de todo esto entre menos L medios y L medios. Haciendo la integral y sabiendo que lambda es igual a 2 veces la longitud, porque dijimos que era lambda medio la longitud del dipolo, entonces la longitud de onda es 2 veces la longitud del dipolo. La potencia en alta frecuencia nos da esto que está aquí. Este término que nos está dando aquí es la resistencia en alta frecuencia. Si además agarramos esto que está aquí y lo llamamos con una letra eta, por ejemplo, entonces la potencia en alta frecuencia me va a dar este valor que está aquí. El coseno cuadrado de pi por E por D, de diferencial de E, me da un medio, evaluado entre menos L medio y L, por supuesto. Si esto me da un medio multiplicado por esto, tengo que la potencia de pérdidas en alta frecuencia es I cuadrado, I0 cuadrado sobre 4 por la resistencia en alta frecuencia. Como la resistencia de pérdidas nosotros la definimos mediante la potencia de pérdidas en la antena, también tenemos que la pérdida en alta frecuencia va a ser igual a I0 cuadrado sobre 2 por la resistencia de pérdidas. Entonces, la resistencia de pérdidas va a ser igual a un medio de la resistencia en alta frecuencia. Por lo tanto, la resistencia de pérdida la podemos calcular como 1 sobre 2P por esto que está aquí. Acuérdense que P es el perímetro, ¿no? En el caso del dipolo, usando los valores que nos dieron, nos da que la resistencia de pérdidas es de 0,349 ohmios. La eficiencia entonces va a ser R de radiación sobre RR más RP, es decir, 73 ohmios sobre 73 más esto que está aquí, nos da una eficiencia del 0,9952, o lo que sería lo mismo, 99,5%. Si la calculo en decibeles, me da una eficiencia de menos 0,02 dB. Es decir, la potencia que estoy perdiendo por desadaptación, por las pérdidas de efecto Joule, son menores a 0,02 dB. En este caso la antena es sumamente eficiente, casi del 100%. Longitud efectiva y áreas equivalentes. Una antena en recepción se usa para capturar ondas electromagnéticas y extraer potencia de las ondas electromagnéticas. Para cada tipo de antena se puede definir una longitud equivalente y un número de áreas equivalentes. Esas cantidades equivalentes se usan para describir las características de recepción de una antena cuando una onda incide sobre esta. Tenemos nuestra antena con su patrón de radiación y una onda incidente, ¿no? Primero, el vector longitud efectiva de una antena. El vector longitud efectiva es una cantidad que se usa para determinar el voltaje inducido en los terminales a circuito abierto de una antena cuando sobre esta incide una onda electromagnética.
y usualmente es un vector complejo. Se puede definir como la relación entre la tensión en circuito abierto que aparece en los terminales de la antena y la intensidad de campo eléctrico en la dirección de polarización de la antena. Y se representa vector longitud efectiva de la antena en una dirección determinada es la componente en teta en una dirección determinada en dirección de teta, y la componente en phi en una dirección determinada en dirección de phi de la longitud efectiva. Esta cantidad, vector longitud efectiva, es una cantidad de campo lejano y se relaciona con el campo eléctrico lejano radiado por la antena con una corriente I de entrada en sus terminales mediante la siguiente relación. El campo entonces va a ser igual a las dos componentes, igual a menos Jn por K por la corriente de entrada sobre 4pi por R por la longitud efectiva por E a la menos JKR. Esto en forma de fasor, ¿no? Entonces la longitud efectiva representa a la antena tanto en transmisión como en recepción y es particularmente útil para relacionar el campo eléctrico incidente con la tensión a circuito abierto en la antena. Es decir, que el voltaje a circuito abierto en los terminales de la antena va a ser igual al campo eléctrico escalar longitud efectiva de la antena. Si el campo incidente tiene la misma polarización que la antena e incide en la dirección de máxima ganancia, entonces el voltaje en los terminales va a ser el módulo del campo por el módulo del vector longitud efectiva, así por la longitud efectiva de la antena. En general, para cualquier antena y en función de los vectores de polarización, el voltaje va a ser igual al campo por el vector unitario de polarización de la onda, escalar el módulo del vector longitud eléctrica por el vector polarización unitario de la antena. Para cada antena, además, podemos asociar varias áreas equivalentes que se usan para describir las características de la antena relativas a la captura de potencia cuando una onda incide sobre esta. Una de esas áreas es la que se conoce como el área efectiva. El área efectiva de una antena la definimos como la razón entre la potencia disponible entre los terminales de la antena en recepción en una dirección determinada entre la densidad del flujo de potencia de una onda plana incidente desde esa misma dirección con adaptación en polarización. Si no se especifica la dirección, entonces es que se asume la dirección de máxima intensidad de radiación. Es decir, en nuestro esquema equivalente, la antena en recepción adaptada, la corriente en la carga es, y en la carga, VA sobre la suma de las tres, VA sobre 2RC. La potencia en la carga será VA cuadrado sobre 8RC. El área efectiva, dijimos que era la relación entre la potencia disponible en los terminales de la antena y el flujo de potencia de la onda plana incidente. Entonces, la potencia en la carga entre la densidad de potencia incidente. Acuérdense que el vector de Poynting, ¿no? El área efectiva, entonces, máxima, con adaptación entre la antena y la carga, sustituyendo este PC por este otro que está aquí, me queda VA cuadrado sobre 8RC por la densidad de potencia incidente. Podemos ver que con adaptación, solamente la mitad de la potencia captada se entrega a la carga. ¿Qué pasa entonces con la otra mitad? La otra mitad dijimos que se dispersa o se disipa como calor. Por lo cual, también podemos o necesitamos definir esas áreas equivalentes. El área equivalente de dispersión, el área equivalente de pérdida y el área equivalente de captura, cuyas ecuaciones, de la misma manera como hicimos esta, las podemos obtener y nos llegamos a esto que está aquí. Tenemos el área de dispersión, el área de pérdida y el área de captura de la antena. Cuando multiplicamos cada una de esas áreas por la densidad de potencia incidente, ¿qué obtenemos? Si multiplicamos el área efectiva por la densidad de potencia incidente, nos va a quedar la potencia máxima entregada a la carga. Si la multiplicamos al área de dispersión, nos va a dar cuál es la potencia dispersada o reirradiada por la antena en recepción. Si la multiplicamos por el área de pérdidas, nos va a dar cuánto es la potencia que se pierde disipada como calor, por efecto Joule. Y si la multiplicamos por el área de captura, nos va a dar la potencia total capturada por la antena. En general, en condiciones de adaptación de impedancias, el área total de captura es igual a la suma de las otras tres. Esto también es cierto, aunque no haya adaptación de impedancia, es decir, que la suma es igual al área de captura, ¿no? Ahora que vimos lo de las áreas equivalentes, podemos introducir un concepto que es la eficiencia de apertura de una antena.
se define como la razón entre el área efectiva máxima y el área física de la antena. Entonces, la eficiencia de apertura es el área efectiva entre el área física. Algunas observaciones aquí, vamos a ver. Para antenas de tipo de apertura, como las guías de onda, los cuernos, los reflectores, etc., el área máxima efectiva nunca va a ser mayor que el área física, por lo cual su eficiencia de apertura nunca va a exceder la unidad, o es 1 o menos que 1, o sea, o es del 100% o menor. Para antenas sin pérdidas, cuando RP vale 0, el valor máximo del área de dispersión también es igual al área física. Entonces, aunque la eficiencia de apertura sea mayor al 50% y haya adaptación en la carga, solamente la mitad de la potencia captada como máximo se va a entregar a la carga, y la otra mitad es dispersada o reirradiada. Entonces, el área efectiva de una antena no es necesariamente la misma que el área física. Las antenas de apertura tienen áreas iguales al área física, entre ellas son iguales, la efectiva y la física, solamente en el caso de campos con distribuciones de amplitud y fase uniformes. Generalmente van a tener un área efectiva menor. Adicionalmente, el área efectiva máxima de una antena de hilo, como el dipolo, por ejemplo, es mucho mayor que su área física. Por lo tanto, estas antenas pueden capturar mucha más potencia que la que es interceptada por su área física. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? De cómo es eso con el dipolo, ¿no? Supongamos que tenemos una onda plana uniforme que incide sobre un dipolo muy corto y nos piden que encontremos el área efectiva asumiendo que la resistencia de radiación del dipolo corto vale 80 veces pi por la longitud sobre la longitud de onda al cuadrado y que el campo está linealmente polarizado a lo largo del eje del dipolo, es decir, hay adaptación en polarización. Compare, dice, el área efectiva con el área física del dipolo si la longitud del dipolo es de 1/50 de lambda y el diámetro del alambre del que está hecho el dipolo es 1/300 de lambda. ¿Qué asunciones estamos haciendo aquí? Bueno, como el dipolo es muy corto, su resistencia física es muy pequeña, entonces podemos despreciar RP en este caso, ¿no? Las antenas de hilo no tienen pérdidas dieléctricas, o sea que no nos metemos con no tenemos ese problema, ¿no? La antena está adaptada a la carga, estamos asumiendo que hay adaptación para hacer el cálculo. Como el dipolo es muy corto, podemos asumir que la distribución del campo eléctrico es constante a todo lo largo del mismo, o sea, no tenemos que hacer como en el caso del dipolo lambda medio, decir que hay una distribución cosenoidal ni nada por el estilo, ¿no? Vale, entonces tenemos todas nuestras relaciones, la resistencia de radiación del dipolo, la longitud del dipolo, el diámetro del dipolo, el voltaje en la antena, que sería el campo eléctrico por la longitud, la densidad de potencia incidente, que sería el módulo D cuadrado sobre 2 veces la resistencia de radiación, 2 veces la impedancia del medio, en este caso sería la del espacio libre, y el área efectiva. Entonces, si calculamos el área efectiva con los valores que tenemos, nos da 0,119 lambda cuadrado metros cuadrados. Entonces ahí tendríamos el área efectiva. Ahora, vamos a ver cómo es lo del área física. Si vemos el alambre del dipolo, es un cilindro. Para saber el área física, si lo miramos de frente, sería como el área del corte vertical de ese alambre. Entonces, si hacemos el corte vertical, nos queda un rectángulo. El área de ese rectángulo para todo el dipolo será el área física del dipolo. Entonces, la longitud del dipolo por el diámetro del dipolo en este caso, ¿no? Si lo calculo, me da lambda cuadrado sobre 1,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si calculo la eficiencia de apertura, es decir, divido el área efectiva entre el área física, me da 1785. ¿Qué quiere decir? Que el dipolo le está presentando a la onda electromagnética incidente una área 1785 veces mayor que su área física. Es decir, desde el punto de vista de la onda, él se ve mucho más grande de lo que en realidad es. Es como si yo estuviera calculando cuál es la potencia captada por una antena de apertura que tiene esa área, 1785 veces el área del dipolo, ¿no? Entonces, claro, para las antenas de hilo, realmente el área efectiva es un valor que puede ser contraintuitivo, ¿no? Es mucho mayor que el área física de la antena. Supongamos ahora que tenemos el siguiente arreglo. Tenemos dos aperturas, una en transmisión con un área efectiva y una directividad, y una en recepción con un área efectiva y su propia directividad. Donde una antena es la que transmite
y la otra es la que recibe. Suponiendo inicialmente que la antena transmisora es isotrópica, entonces la densidad de potencia isotrópica sabemos que es la potencia radiada sobre 4pi por radio cuadrado. Como la antena es directiva, entonces la potencia transmitida por la antena va a ser la densidad de potencia isotrópica por la directividad de la antena. Entonces va a ser esto por la directividad. La potencia recibida por la otra antena y entregada a la carga va a ser la potencia transmitida por esta antena por el área efectiva de esta antena. Entonces nos quedaría esto que está aquí. Si despejamos la potencia radiada, nos queda este valor que está aquí. Potencia en recepción, 4pi r cuadrado sobre la directividad de transmisión por el área efectiva de recepción. Si ahora invertimos los papeles y ponemos a esta antena que transmita y a esta que reciba, entonces obtenemos la potencia transmitida, pero del otro lado, ¿no? Por lo tanto, nos daría la potencia radiada, pero ahora aquí, ¿no? Entonces tendríamos este valor que está aquí, fíjate, R, T, T, R, ¿no? Si igualamos las dos ecuaciones, y además tomamos en cuenta que el principio de reciprocidad nos dice que si la antena 1 es de transmisión y la 2 es de recepción, la razón entre la potencia transmitida y la potencia recibida no va a cambiar si yo invierto los papeles, es decir, si convierto esta en la de transmisión y esta en la de recepción. Entonces, esta relación, ¿no es cierto?, entre la potencia transmitida y recibida va a ser igual si la calculo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, esto es igual a esto. Como esto es igual a esto que está aquí es 1. Y como esto es igual a esto, entonces esta parte de la ecuación va a ser toda igual a 1. Si yo los separo los términos, me va a quedar que la directividad de la antena de recepción entre el área efectiva de la antena de recepción es igual que la directividad de la antena de transmisión entre el área efectiva de la antena de transmisión, y eso es un valor gamma, ¿cierto?, que es constante. Si gamma es constante, quiere decir que sería lo mismo para cualquier antena, no solo para estas dos, sino cualquier antena, la relación entre la directividad y el área efectiva es constante. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Si este valor es constante y yo aumento la directividad, lo que estoy haciendo en realidad es aumentando el área efectiva de la antena y viceversa, ¿no?, para que se mantenga la constante. Si la antena de transmisión fuera isotrópica, entonces la directividad de transmisión sería 1. Entonces su área efectiva máxima la podríamos expresar como el área efectiva de la antena de recepción entre la directividad de la antena de recepción. ¿Esto qué nos indica? Que el área efectiva del radiador isotrópico es igual a la razón entre el área efectiva máxima y la directividad máxima de cualquier otra fuente. Es decir, para cualquier antena, su área efectiva entre su directividad me va a dar el área efectiva del radiador isotrópico. Si usamos como ejemplo el mismo dipolo corto anterior y sabiendo que la directividad de un dipolo corto es 1,5, entonces podemos determinar cuál es el área efectiva máxima del radiador isotrópico. Va a ser 3 lambda cuadrado sobre 8pi, el área efectiva del dipolo, entre la directividad que es 1,5. Cuando calculamos nos queda lambda cuadrado sobre 4pi. Esta sería entonces el área efectiva del radiador isotrópico. Entonces, en general, para cualquier antena, el área efectiva va a ser el área efectiva del radiador isotrópico por la directividad. Entonces, el área efectiva de una antena es lambda cuadrado sobre 4pi por su directividad. Además, si multiplicamos el área efectiva por la potencia incidente, que vamos a obtener la potencia máxima en la carga. Todo lo anterior asume que no hay pérdida, ¿no?, y que la antena está acoplada a la carga y está acoplada en polarización. Por lo que si tenemos pérdidas en la antena, hay que modificar entonces la apertura efectiva en concordancia. El área efectiva dijimos que era la eficiencia de radiación por lambda cuadrado sobre 4pi por D. Si además incluimos las pérdidas por reflexión y polarización, tendríamos aquí eficiencia total por D por el factor de pérdidas de polarización. Y si le incluimos explícitamente las pérdidas por reflexión, este de 0 es 1 menos módulo de gamma cuadrado por la eficiencia de radiación. Y aquí tendríamos la ecuación completa para cualquier caso, ¿no? Por lo general, la que usamos es esta,
¿no? Porque estamos asumiendo que no hay pérdidas, que la antena está acoplada a la carga y que no hay pérdidas por polarización. ¿Okay? Otras consideraciones que pueden ser útiles, tenemos que la ganancia es la eficiencia de radiación por la directividad y que el área efectiva es la eficiencia, es la ganancia prácticamente por lambda cuadrado sobre 4pi, ¿no? Entonces, bueno, dos formas de verlo, ¿no? El área efectiva, la eficiencia de apertura es igual al área efectiva entre el área física. Entonces, el área efectiva de una antena es la eficiencia de apertura por el área física. Cuando tenemos antenas de apertura, por lo general parábolas o bocinas, la eficiencia de apertura de una parábola está entre 0,55 y 0,65 y las bocinas entre 0,6 y 0,8. Entonces, para efectos de diseño, de cálculos, para una estimación, podemos utilizar estos valores aproximados para hacer los cálculos. Por ejemplo, si estoy trabajando con una parábola y no quiero hacer todos los cálculos para tener el valor exacto, pues puedo utilizar, no sé, digamos 0,6 como eficiencia de apertura. Puedo determinar el área física porque si es una parábola, viéndola de frente, es una circunferencia. Puedo calcular su superficie, que sería el área física, y determinar una estimación del área efectiva de esa antena parabólica. Lo mismo lo puedo hacer por una bocina, que por ejemplo, vista de frente sería un rectángulo, ¿no? Entonces, además, para una antena parabólica, la ganancia es 4pi sobre lambda cuadrado por el área efectiva. El área efectiva es la eficiencia de apertura por el área física. Y el área física, lo que acabamos de decir, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, la ganancia de una antena parabólica sería la eficiencia de apertura por pi cuadrado por d sobre lambda cuadrado. Fíjense que la ganancia de la antena depende de la frecuencia solamente. Pues este valor es fijo para una antena y este valor también es fijo para esta antena, ¿no? Quiere decir que es lo que llamamos una antena de área fija. Eso es típico de las aperturas. En ese tipo de antenas, si aumenta la frecuencia, disminuye lambda, y si disminuye lambda, aumenta la ganancia. Por lo tanto, aumenta la potencia captada por la antena. Es decir, la ganancia va a aumentar o disminuir dependiendo si la frecuencia aumenta o disminuye en una antena de apertura. Si ahora hablamos de una antena de hilo, por ejemplo, el dipolo corto, sabemos que la directividad es 1,5 y como asumimos como que no hay pérdidas, entonces la directividad es igual que la ganancia. Entonces el área efectiva viene dada por esto que está aquí. 1,5 por esto que está aquí nos daba 0,119 lambda cuadrado. Vemos que aquí también depende de la frecuencia. Pero fíjense que depende de la frecuencia ¿quién? Depende de la frecuencia el área efectiva. En este caso es la ganancia, ¿no? Entonces, en el caso de las antenas de hilo, hablamos de antenas de ganancia fija. Eso es típico de las antenas lineales. Es decir, si aumenta la frecuencia, lo que estamos haciendo es disminuir el área efectiva. Y por lo tanto disminuye la potencia captada por la antena. Ecuación de transmisión de Friis. Esta ecuación, ¿qué hace? Nos relaciona la potencia recibida con la potencia transmitida entre dos antenas separadas lo suficiente para estar cada una en el campo lejano de la otra. Si asumimos inicialmente que la antena de transmisión es isotrópica, entonces, si la potencia de entrada en los terminales de la antena de transmisión es potencia de transmisión, la densidad de potencia isotrópica a una distancia r de la antena será P0, eficiencia de la antena de transmisión, potencia de transmisión sobre 4pi por r cuadrado, donde esta sería la eficiencia de radiación de la antena en transmisión. Si la antena no es isotrópica, la densidad de potencia en una dirección determinada la podemos expresar así. Potencia transmitida es, densidad de potencia transmitida es la potencia transmitida por la ganancia en una dirección entre 4pi por radio cuadrado, y eso va a ser igual a la eficiencia, en vez de la ganancia, la eficiencia por la directividad, y si incluyo la adaptación de impedancias, tengo que poner este término y la eficiencia de radiación aquí. La potencia en los terminales de la antena de recepción es el área efectiva por la densidad de la potencia de transmisión. Y como el área efectiva en recepción es todo esto que está aquí, entonces la potencia en recepción es todo esto que está aquí por la densidad de potencia de transmisión. Sustituyendo y añadiendo el factor de pérdidas de polarización, metemos todo esto aquí en PTX, ¿no? Nos queda este chorizo de aquí, tomando en cuenta todo, la desadaptación en recepción, la desadaptación en transmisión, la eficiencia de radiación de recepción y de transmisión, las dos directividades de las dos antenas, el factor de pérdidas de polarización y
la potencia de transmisión. Si las antenas están adaptadas y tienen la misma polarización, hay un montón de términos aquí que se nos van. Estos se nos van porque nos quedan en 1, este nos queda en 1, ¿no? Las eficiencias las podemos considerar también, puede ser como que son perfectas, entonces nos quedaría la directividad. Si no, escribimos la ganancia y entonces nos simplifica un poco la ecuación. Y nos queda que la razón entre la potencia de recepción y la de transmisión es la ganancia en recepción por la ganancia en transmisión por lambda cuadrado sobre 4pi r cuadrado. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en una antena y quiero saber cuál es la potencia recibida en la antena, la potencia recibida será esto que está aquí por la potencia de transmisión de la otra antena. Puede que la potencia de transmisión es la que tengo en la entrada, por la ganancia, etc., ¿no? A esta ecuación es la que conocemos entonces como la ecuación de transmisión de Friis. Bueno, estimados, hasta aquí nuestro tutorial número 4, antenas 3, parámetros de las antenas. Con esto completamos nuestro tema sobre parámetros de las antenas y estaré próximamente haciendo el próximo tutorial para el tema que corresponde. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Hasta luego, nos vemos en el próximo tutorial.